Buenas tardes con todos. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro webinar de propiedad y diagnóstico técnico legal en el proceso de adquisición y constitución de derechos. La doctora Grace Rentería será la expositora de este webinar. ¿Sí? Ella es abogada por la Universidad de Piura, con estudios en Gerencia Social y Derecho Civil Patrimonial por la Universidad Pontificia Católica del Perú, con amplia experiencia en dirección y supervisión de proyectos, relaciones comunitarias, adquisición de derechos, gestión predial y reasentamiento poblacional. Su enfoque profesional comprende en temas de propiedad y proyectos, inmobiliario, negociación y adquisición de derechos, estudios de títulos y saneamiento predial y relaciones comunitarias en varias zonas del país. Grace es socia del área de propiedad y proyectos en Vargas Pareja Abogados y Consultores. Ha liderado diversos procesos de gestión predial, negociación y adquisición de derechos y saneamiento físico-legal para clientes, empresas mineras de energía, infraestructura y otros, como por ejemplo la adquisición de más de 200 predios relacionados al reasentamiento de una ciudad de la zona central del departamento de Junín, así como para el reasentamiento de la población adyacente a una concesión minera en el departamento de Moquegua. Asimismo, lideró y dirigió al equipo técnico legal encargado del diagnóstico de más de 1.200 predios impactados por importante proyecto vial en la ciudad de Lima. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nosotros nos encontramos en Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, donde puedan encontrar todas nuestras alertas, boletines y también los avisos de nuestros próximos webinars legales. Les recuerdo que por favor mantengan los audios apagados y al final puedan al final del webinar puedan realizar sus consultas o dudas. Ahora les dejo con la doctora Grace Rentería. Gracias. Gracias, Jackie. Buenas tardes con todos. Agradezco el que están acompañándonos el día de hoy y espero que cada uno de ustedes, así como sus familias y sus seres queridos, se encuentren bien, sobre todo en la situación en la que nos encontramos. Bueno, gracias una vez más y con esto iniciamos este webinar que se titula Diagnóstico Técnico Legal y lo vamos a enfocar sobre todo en procesos de adquisición y constitución de derechos. Quizás más adelante, en otro webinar, podamos también enfocarnos en este diagnóstico, pero sobre todo para saneamiento físico-legal, que es uno de los aspectos también relevantes en los cuales tenemos experiencia y creemos que es de mucha necesidad de distintas empresas de varios rubros. ¿Por qué? Perdónenme. Con este webinar, el objetivo es que ustedes, que todos nosotros aquí participantes, podamos conocer y ser conscientes de la importancia que tiene un certero y buen diagnóstico técnico legal en cualquier proyecto de inversión, en cualquier proceso de adquisición de derechos, en cualquier procedimiento de saneamiento físico legal e incluso en cualquier mapeo de información y además mapeo de stakeholders o actores sociales cuando ello lo amerita. ¿Okay? ¿Por qué lo he denominado diagnóstico técnico legal y no diagnóstico físico legal, como también se le conoce en la práctica? Muchos de los profesionales, nosotros los tomamos como sinónimos. Sin embargo, me parece, ya por los años de práctica, que diagnóstico técnico legal es aquel que puede incluso desarrollar en gabinete, mientras que el físico legal necesariamente amerita un reconocimiento de campo, el ir a campo, el desarrollar actividades de levantamiento topográfico o de mero acompañamiento a las brigadas, ¿no? Para levantar información técnica, información jurídica e incluso información social para determinados casos. Por eso es que lo he denominado diagnóstico técnico legal, me parece que abarca mucho más, mientras que el físico legal necesariamente considera levantamiento topográfico o reconocimiento de campo. En lo particular, yo creo que en cualquier diagnóstico técnico legal debería haber un reconocimiento de campo. Sin embargo, en muchos de los clientes que nos contratan, en amigos también que están en este sector,
siempre nos comentan que hay personas, hay clientes, hay empresas que no necesariamente necesitan en determinada oportunidad la visita a campo, sino que, por ejemplo, si se encuentran en una etapa de prefactibilidad de un proyecto, simplemente nos contratan o nos piden que realicemos un diagnóstico desde gabinete y así obviamente disminuyen plazos y disminuyen costos. ¿Okay? Bueno, con un buen diagnóstico técnico legal, nosotros podemos conocer la situación jurídica y física de los predios. Para esto conocemos a través de ello la titularidad, quiénes son el propietario registral, conocemos las cargas y gravámenes, conocemos las existencias que se encuentran declaradas, y esto a través de documentos. Pero en campo también lo podemos conocer de manera visible, ¿no? Muchas veces sabemos que las construcciones de determinados predios no están inscritas a registros públicos, no está la declaratoria de fábrica, y por ende la única forma de poder tomar nota de las existencias es a través de manera física con reconocimiento de campo, ¿no? Además, con este diagnóstico físico legal, como les mencioné, podemos llegar a un saneamiento efectivo de un predio o también para adquirir y constituir el derecho, como en este caso es parte del título, ¿no? Y finalmente también podemos realizar o contar con un mapeo de toda la situación, ya sea para efectos tributarios, si de repente una municipalidad nos solicita un diagnóstico, esto le serviría también a su área de finanzas, a su área de impuestos, para poder, con este mapeo de información, cobrar o requerir a los sujetos obligados, ¿no?, el pago respectivo según lo que aparezca en el inmueble. Y también nos sirve para desarrollar un plan de trabajo social o un plan de trabajo comunitario. Por ejemplo, los proyectos de inversión que tienen muchísimos años de interacción en la zona, en el área de influencia directa e indirecta, desarrollar un plan de trabajo comunitario va a partir de la identificación de actores sociales, de los sujetos impactados, de los vecinos con quienes van a interactuar durante todo el tiempo que dure su proyecto. Y así también en proyectos inmobiliarios, este plan de manejo, plan de trabajo de vecinos, lo que muchas veces nosotros recomendamos también a nuestros clientes inmobiliarios, es que realicen, elaboren, ejecuten este plan de trabajo con los vecinos para evitar futuras complicaciones de paralizaciones de las obras, quejas ante las municipalidades, reclamos, entre otros. Por otro lado, ¿cuál es la distinción o por qué hacer la distinción entre adquisición y constitución de derechos superficiales? Porque adquisición implica una interacción entre partes, una negociación, tratativas, la aceptación por ambas partes y luego finalmente la formalización de este acto jurídico. Mientras que la constitución es principalmente un procedimiento, un checklist en cuanto a actividades, en cuanto a requisitos y documentos que deban presentarse para poder llegar a obtener un derecho superficial. Un ejemplo de adquisición es una compraventa de un inmueble, ¿no?, entre dos personas naturales o dos personas jurídicas o con una comunidad campesina, etc. Mientras que una constitución, un ejemplo es la constitución de una servidumbre bajo la ley 3327, que es sobre terrenos eriazos de propiedad del Estado, donde si yo identifico el objeto, si yo identifico al solicitante y si yo determino otra serie de requisitos como el plazo y la calificación como proyecto de inversión, la entidad a cargo, que en este caso es la Superintendencia de Bienes Estatales, no tendría por qué objetar la constitución de ese derecho, ¿no?, salvo que existan interferencias naturales u otro tipo de derechos que impidan en determinadas áreas esta constitución. Entonces, tenemos que la adquisición parte de una negociación de las tratativas entre las partes, mientras que la constitución es seguir con un procedimiento a modo de checklist. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, les
comento que, bueno, no tenemos un único manual, una norma, un texto que sea aplicable a todo terreno, a todo sector, a todo rubro, a modo de manual que nos dé los detalles de cómo realizar un adecuado diagnóstico técnico legal. Pero actualmente, siendo ya conscientes de la importancia de este paso, es que ya podemos encontrar que algunas entidades vienen generando algunos manuales o normas o directivas para manejo interno. Por ejemplo, Minagri, el Ministerio de Agricultura y Riego, que ahora es Midagri, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y de Riego, cuenta con dos manuales importantes para efectos de este tema. Uno con el Manual de Diagnóstico de Predios Rurales y con el Manual de Levantamiento Topográfico. Ambos fueron emitidos, si no me equivoco, en el año 2018 y 2019 respectivamente, y están enfocados sobre todo para programas de titulación y formalización de predios rurales. ¿Okay? Y estos manuales se enfocan o son aplicados para estos temas respecto a predios de comunidades campesinas, predios de comunidades nativas, predios o parcelas unitarias independientes de personas particulares y también para terrenos eriazos de propiedad del Estado, ¿ok? Pero con aptitud agrícola. Ya con la siguiente diapositiva les voy a explicar algunos términos que sí debemos diferenciar para poder entender bien lo que amerita y lo que implica un diagnóstico. Adicionalmente, a Minagri, tenemos que SBN cuenta con directivas internas también para que sus funcionarios realicen diagnósticos técnicos legales adecuados, y además de directivas internas cuenta, por ejemplo, con al interno o como parte de cada norma con acápites que hacen mención a cómo realizar este diagnóstico. Por ejemplo, la ley 3327, que es la que les mencioné, que es para el desarrollo de la economía y de proyectos que mejoran la economía y el desarrollo social, tiene un acápite de diagnóstico físico-legal propiamente, a modo de checklist también de documentario, de aspectos técnicos, de elaboración de planos temáticos, de análisis de superposiciones, entre otros, que deben los funcionarios ceñirse a este. Y por último, otro ejemplo, un ejemplo final, es el Decreto Legislativo 1192, que es la ley marco para la adquisición y expropiación de bienes inmuebles. En esta ley marco también se cuenta con un título específico para diagnóstico físico-legal bastante largo. A nosotros que nos ha tocado desarrollar servicios bajo esta ley, diría que hasta un poco engorroso e incluso incompleto, porque si bien señala los pasos y desdobla en muchas actividades cada uno de los pasos del diagnóstico, no considera esta norma que, al ser aplicada en su totalidad por una entidad del Estado, por el MTC, por Provías Nacional, hay algunas actuaciones burocráticas que no forman parte de este marco legal, pero que al interno deben seguirse. ¿Ok? Entonces eso también lo hace un poco engorroso, pero también es una muestra más de cómo el diagnóstico físico-legal toma mayor importancia y es 100% necesario en un buen procedimiento, ya sea de negociación, adquisición, constitución de derechos, como de saneamiento físico-legal. Y aquí podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bien. Algunos conceptos claves, antes de pasar a esa diapositiva de los conceptos diferenciados, voy a compartir con ustedes algunas experiencias. Creo que dándoles ejemplos y casos que no nos han contado, sino que los hemos ejecutado a lo largo de los años, va a ser mucho más fácil llegar a notar esta importancia, las implicancias y las herramientas incluso de un diagnóstico físico-legal. Okay. El primer caso es uno del año 2015. Una empresa que se quería porque al final lamentablemente no llegó a desarrollar el proyecto, que quería desarrollar un proyecto hidroenergético que implicaba una hidroeléctrica y una línea de transmisión de aproximadamente 6.000 kilómetros en Huánuco,
nos solicita realizar un diagnóstico técnico legal de toda el área de la línea de transmisión eléctrica o de lo que llega. Esta empresa, como les mencionaba, tenía el trazo de la línea elaborado únicamente en gabinete, es decir, nunca habían ido a campo, sí habían utilizado el Google Earth y habían mejorado la identificación en los planos, ¿ok? Cuando nos pasan esta información para poder desarrollar un diagnóstico técnico legal, en la información que encontramos, que también implicaba un estudio de títulos muy somero, muy básico, habían encontrado, solamente para que vean el contraste luego de la información, que existían 5 comunidades campesinas que se superponían a esta línea de transmisión o a este trazo de la línea, y que no había otro tipo de interferencia o existencias que impidieran que a futuro se llegara a establecer allí una servidumbre eléctrica. Okay. Ya en el desarrollo del servicio, con un equipo en campo, realizando las búsquedas catastrales y el recabo documentario necesario e incluso interactuando con los propietarios y posesionarios en la zona, llegamos a identificar que no eran 5 comunidades campesinas las que se superponían a toda esta línea, sino eran 11 comunidades campesinas. Adicionalmente, encontramos que se superponía o que estaba cortada la línea por un área natural protegida, que existía una servidumbre de paso, que también era cortada por un bosque de eucaliptos, que ya llegando a la hidroeléctrica había un peñasco que simplemente cortaba el tránsito por completo, y que además una de las 11 comunidades campesinas realmente se había desmembrado, aunque no había formalizado este desmembramiento. Entonces tenían 12 comunidades campesinas con las que realmente teníamos que interactuar. Y esto les doy una información básica, porque habría mucho más que analizar en cuanto a la personería jurídica y a la formalización de los predios de todos esos actores. Y sin contar que además existían comuneros que estaban ocupando de manera precaria o poseyendo, o sea, comuneros que estaban poseyendo parte de estas parcelas. Y ¿qué fue lo que hicimos con el servicio? Estuvimos allí varios meses, adquirimos parte de las zonas, negociamos con otros, pero bueno, la cosa es que el proyecto, no, por un tema netamente financiero, no llegó a continuar, ¿no? Pero eso es la diferencia entre antes del diagnóstico, la información que se tenía, y posterior al diagnóstico, qué información es la que realmente generó este servicio, ¿no? Hubo un caso 2, y voy a intentar acelerar un poquito. El segundo caso tiene que ver con un servicio de servidumbre bajo la ley 3327 en Chincha. Una empresa minera quería llevar a cabo un proyecto de construcción de una tubería para desalinizar el agua del mar y llevarla a su unidad minera, a la operación que quedaba varios kilómetros lejos del mar. Entonces nos contratan para ver la mejor manera de poder constituir derechos, ¿no? O adquirir derechos, pero para ello primero teníamos que realizar un diagnóstico para saber de quiénes eran las áreas y cuál era el mejor procedimiento o la mejor alternativa, ya sea de saneamiento o de adquisición de derechos, que podía llevarse a cabo en ese proyecto. En este caso, logramos hacer el levantamiento topográfico con la colocación de puntos de control, el jale de las coordenadas, con estación total, con drones, con GPS submétrico, me parece que fue en ese caso. Entonces, todo de manera adecuada. Utilizamos, como les menciono, varias herramientas por la distinta geomorfología que había del suelo de la zona. ¿Qué descubrimos? Que uno, se superponía toda esta línea del proyecto, toda esta área, a sitios arqueológicos. Existían zonas con capacidad agrícola ya identificadas por Minagri, es decir, que en esas zonas estaban destinadas únicamente para proyectos agropecuarios, mientras que no se podían desarrollar ningún tipo de proyecto minero u otro relacionado a minería o para minería allí.
En el caso de la zona cercana al mar, no había línea de alta marea determinada, por lo cual tuvimos que realizar una proyección de la línea de alta marea, jalándola, me parece, desde Pisco, donde sí existía. Y al final de este polígono, de este gran polígono o área, la comunidad campesina con la cual delimitaba no tenía, para la redundancia, sus límites determinados. Entonces, tuvimos también que graficar, proyectar todas las coordenadas del predio para poder identificarlo y que simplemente no sea rechazada mi solicitud ante SBN, porque al final nos fuimos con servidumbre del día 327 en este caso, para que no sea rechazada por superposición con área de comunidad campesina, que es una de las exclusiones para poder llevar a cabo este procedimiento. ¿Okay? Y finalmente, como tercer caso, un proyecto del Estado. Tuvimos la oportunidad de participar en varios servicios para el MTC, para desarrollar proyectos de adquisición por trato directo y expropiación de bienes inmuebles en varias zonas del país. En uno de estos proyectos, lo que nos pasó fue que cuando empezó el día 1 de ejecución del servicio, este servicio, y me río porque el solo recordar, bueno, me lleva a esos momentos, no era para realizar la adquisición y la expropiación desde cero, sino que era una regularización extemporánea o retroactiva del tema. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros nos contratan en el 2017, pero el levantamiento topográfico y la construcción de esta carretera se había dado en el año 2013. Es decir, la carretera ya existía. Los predios que serían afectados no serían afectados, ya fueron afectados por la carretera. Entonces, lo que nosotros teníamos que realizar, o el encargo que nos dieron, era armar los expedientes, es decir, desarrollar todo el diagnóstico técnico legal de cada una de las áreas afectadas de estos predios, para posteriormente negociar, intentar llegar a un acuerdo por trato directo, y si esto no se daba, expropiar. Lamentablemente, el levantamiento topográfico que había sido realizado 4 años antes se encontraba desfasado. ¿Qué quiere decir este? O sea, me refiero al levantamiento topográfico para efectos del diagnóstico para adquisición o expropiación. Este era un levantamiento topográfico, una proyección de línea, y la carretera construida era otra proyección de línea. Entonces tenía que, mi carretera en campo en el 2017 estaba aquí, y mis expedientes heredados, incompletos, algunos de ellos sin información alguna, estaban basados en una línea que se encontraba aquí, el Gozado. No coincidían. Esto hubiese sido muy fácil si la carretera no hubiera estado construida, pero si ya no estaba, ¿cómo podíamos nosotros identificar lo que ya no existe en campo respecto a los predios, construcciones, plantaciones y otros de estas personas naturales, jurídicas y 2 comunidades campesinas que sí fueron afectadas por el proyecto? Lo que tuvimos que hacer fue utilizar imágenes pasadas, solicitar información a la municipalidad, hacer un barrido de información con los posesionarios, un poco aplicando incluso buena fe, ¿no? Lectura con lupa de cada uno de los documentos y títulos archivados, una serie de actividades para poder armar este rompecabezas que no se encontraba en el momento, sino que era un rompecabezas que simplemente ya se había desechado, ¿no? Que era de años pasados. También a modo de ejemplo, como en el primer caso les digo, cuando nos convocan y en base a un levantamiento para diagnóstico del año 2013, existían
para la entidad 97 expedientes afectados. Pero nosotros cuando fuimos a campo y después de armar toda esta recopilación de información y análisis, no eran 97 expedientes, eran 54 expedientes. Un número bastante menor. E incluso de esos 54 expedientes, menos de la mitad eran propietarios, eran propiedades registradas. Menos de la mitad. La mayoría se encontraban en posesión o eran ocupantes precarios. ¿Por qué Grace, tanta importancia a esta diferencia si al final encontraste un menor número de expedientes? Porque ¿qué tal si hubiese sido otra empresa la que hubiese ejecutado el servicio y se quedaba con los 97 expedientes? ¿Hubiesen pagado 97 personas? El Estado, nuestros impuestos, hubiesen pagado montos a terceros que nunca fueron afectados. Hubiera habido que de repente un mal uso del dinero de todos los peruanos, no lo sabemos, ¿no? Pero todo eso fue reportado en su oportunidad y bueno, se corrigió, menos mal. Estos son ejemplos nada más para que tomemos nota de la importancia de un diagnóstico y cómo tanto en gabinete como en campo y sobre todo con las búsquedas catastrales y el recabo documentario esenciales, podemos llegar a desarrollar un muy buen diagnóstico técnico legal que evite sobrecostos, que nos permita adquirir a las personas correctas, de la manera correcta y aplicando un procedimiento que sea mucho más viable, más rápido, efectivo y, vale la redundancia, menos costoso para las personas, ¿no? Que es lo que nos interesa también muchísimo. Siguiente diapositiva, por favor. Algunas definiciones claves. Esta era la definición que me confundí, que era esa que iba antes. Diferencia entre adquisición, constitución de derechos y saneamiento físico-legal. Ambos fines se pueden dar con un diagnóstico, o mejor dicho, un diagnóstico técnico-legal es necesario para ambos fines, para tanto la adquisición, constitución de derecho como para el saneamiento físico-legal. Sin embargo, para la adquisición, si yo estoy inmersa en un proceso de adquisición, constitución de derechos, es porque quiero justo ello, ¿no? Adquirir un predio, o tener un derecho de usufructo, o de superficie, o constituir una servidumbre sobre determinado terreno. Mientras que el saneamiento físico-legal, yo ya cuento con un derecho, pero desde un punto de vista jurídico o técnico, necesito realizar algo más para que mi derecho sea tal cual la realidad. ¿Y cómo llevo adelante un saneamiento físico-legal? Hay muchísimos procesos, muchos procedimientos por los cuales puedo realizar el saneamiento del predio. Uno de la titulación y formalización de, por ejemplo, predios rurales, otro es rectificación de áreas y linderos, ya sea en vía notarial, en vía administrativa o en vía judicial, al igual que la prescripción adquisitiva de dominios o la inmatriculación de predios. ¿Ok? Normas muchísimas, tanto para la adquisición de derechos como para el saneamiento físico-legal. Generalmente encontramos las normas para predios seriazos, o sea, predios seriazos del Estado, contempladas en las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales a cargo de la SBN, o en el caso de predios rurales, la normativa la brindan los gobiernos regionales y MIDAGRI, y en el caso de los predios urbanos, bueno, los tenemos contemplados en las distintas normativas nacionales de habitaciones urbanas, reglamento de edificación, las normas municipales y en general para todo, para cualquier traspaso de derechos, bueno, aplicamos Código Civil y para también la acreditación mediante declaración de derechos podríamos aplicar el Código Procesal Civil. ¿Okay? Predios urbanos, predios rústicos. Los predios urbanos son aquellos que ya cuentan con habilitación, es decir, que ya tienen acceso, que ya tienen veredas, que tienen agua, energía y que
bueno, cuentan incluso la habilitación, como parte de la habilitación urbana, con aportes a favor del Estado, ¿no? Y de las distintas entidades que conforman el Estado, para educación, parques, para la municipalidad misma, etcétera. Mientras que el predio rústico, por el decreto legislativo 1089 y el decreto supremo 032-2008, vivienda, se divide en dos, o puede subclasificarse en dos: los terrenos eriazos, que son aquellos que no pueden cultivarse, ya sea por falta de agua o por exceso de agua, y que son predios de titularidad del Estado peruano. Hay una frase que siempre aplicamos, que es propiedad de nadie, propiedad del Estado. En realidad debería ser posesión de nadie, propiedad del Estado. Porque lo que debería hacer el Estado no solamente es basarse en que si un terreno eriazo no está inmatriculado, acto seguido lo declaro propiedad del Estado. No, no. Lo que deberían hacer también, y miren, un error del Estado peruano en no constituirse en la zona para verificar que no existan derechos ancestrales, familias que tengan derechos de propiedad, pero que por diversos motivos no le han tocado la puerta a registros públicos o no han podido inscribir el predio a su nombre, como esto genera una serie de afectaciones, ¿no? Tenemos un caso de servidumbre 3327, ¿no? A favor sobre un terreno en el cual existen tres familias que empezaron a adquirir derechos y a transferirse derechos entre familias anteriores desde la década de los 30, ¿no? Del siglo pasado. Elevados a escritura pública, pero que por problemas de sucesiones intestadas en un caso y problemas de delimitación del predio, que incluso está ya en el ámbito judicial desde hace más de una década, pero todavía no lo soluciona, no han podido llegar a inscribir sus predios. Sin embargo, llega una empresa y le solicita a la SBN que constituya servidumbre a su favor para desarrollar un proyecto. SBN dice, efectivamente, el predio no está inmatriculado. Checklist, cumplo con todo, y lo primero que hace SBN es, en ese caso, pedirle al gobierno regional que inmatricule el predio a favor del Estado peruano y acto seguido le entrega la servidumbre provisional. En este caso, hay primero una servidumbre provisional y después del cumplimiento de varios actos, incluyendo tasación y pago, se entrega la servidumbre definitiva. Pero ya se entregó una servidumbre provisional. ¿Qué es lo que debió haber hecho el Estado? Porque nunca lo hizo. O la SBN, en este caso, no hizo el reconocimiento de campo. Si hubiese ido SBN a la zona y se hubiese entrevistado no solo con las personas que viven allí, sino con funcionarios de las municipalidades u otros, hubiesen identificado fácilmente que existían familias posesionarias aquí, pero que lamentablemente no cuentan todavía con un título inscrito en registros públicos, porque cuentan con escrituras públicas diversas. Entonces, aquí sí, probablemente ha habido un diagnóstico técnico legal, pero lo que se necesitaba o lo que se necesita en muchos de estos casos es un diagnóstico físico legal, que incluya campo. Les estaba hablando de los terrenos eriazos y me fui por la tangente, disculpen. Los predios urbanos por un lado, los predios rústicos por el otro. Y de los predios rústicos se dividían en terreno eriazo y terrenos rurales. Los terrenos rurales son aquellos de uso agrario, o donde se desarrollan actividades agropecuarias, no únicamente para el agro, sino también para la crianza de animales. Y también están incluidos aquí aquellos terrenos que, si bien forman parte de una expansión urbana, no cuentan aún con habilitación urbana, y las actividades que aún se desarrollan allí también son agropecuarias. ¿Ok? Bien. Y en cuanto a los atributos de la propiedad, que es el tercer punto de esta diapositiva, bueno, propiedad, el artículo 2 de la Constitución lo describe como un poder jurídico, ¿no?, que permite a cualquier persona usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien
Este ya sabemos que es inviolable, es absoluto, salvo porque su finalidad siempre tiene que ir de la mano con el bien común, con el bien social, y que también sí tiene límites, y los límites están en la ley. ¿Qué límites pueden ser esto? La misma Constitución, ¿ok? Porque, o las normas del Estado, las normas, por ejemplo, de la SBN, porque yo no puedo constituir derecho o adquirir un derecho, por ejemplo, no puedo comprar el mar, ¿no? Y sí puedo constituir derechos administrativos, por ejemplo, sobre una laguna o sobre un río, ¿no? Para el aprovechamiento del agua, tengo que primero pasar por toda una evaluación y por todo un procedimiento. No es simple, ¿no? Y de estos, de los atributos de la propiedad, ya se derivan el resto de derechos reales, ¿no? Que, respecto a los cuales también podemos constituir derechos, ¿no? Relacionados a servidumbre, usufructo, superficie, dependiendo del matiz que le querramos dar al acto. Siguiente diapositiva, Jackie, por favor. Bien. Ahora sí, se vuelve un poco más práctico. ¿Cuál es la utilidad de un diagnóstico técnico-legal? ¿Por qué desarrollar un diagnóstico legal? Tenemos primero que esto nos permite identificar superposiciones con derechos superficiales, evitar o identificar incluso en algunos casos duplicidades de partidas electrónicas. Para esto abro un paréntesis. Como las bases gráficas catastrales se han venido y continúan a la fecha actualizándose y abarcando mucha más información, tenemos que, durante las primeras décadas, diría yo incluso que hasta los años 90 del siglo pasado, los actos inscribibles no conllevaban planos inicialmente, y cuando sí ameritaba la entrega de planos, estos planos para identificar el predio no contemplaban coordenadas de fácil identificación. Actualmente utilizamos que estos planos tienen que hacerse en coordenadas UTM, ya sea en sistema PESAT 56 o WGS 84, aunque este último es el que obligatoriamente debería presentarse a todas las entidades, ¿no? Pero antes no, antes teníamos otros parámetros para la generación de estos planos, ¿no? Como la identificación de linderos naturales, ¿no? Colinda con el río de nombre Huastacocha, ¿no? O mi predio va por el norte hasta donde inicia el predio de mi vecino Juanito Los Palotes. Eso no es de fácil identificación. O asimismo, incluso también para medir el área, no se utilizaban ni los metros lineales ni los metros cuadrados que ahora utilizamos, sino que había identificación de kilómetros, codos, pies, entre otros, ¿no? Carretas. Entonces, eso no se podía graficar, no se podía armar una base gráfica, ni mucho menos un catastro idóneo con esta información. Entonces, Registros Públicos tiene la disposición, y así lo viene haciendo, es un parámetro general, aplicado a todo tipo de actos relacionados al registro de predios, que si yo no puedo identificar la existencia de derechos en un terreno, el acto que quiero inscribir se lleva a inscribir, ¿no? O como, por ejemplo, cuando yo quiero independizar un área dentro de un predio de mayor extensión, si yo no puedo identificar, porque no me es posible reconocer el área remanente, no tengo que identificar el área remanente. Y simplemente Registros Públicos tiene que aceptar mi inscripción de independización. Y así luego otro va a querer independizar y va a hacer lo mismo y va a hacer lo mismo, y el propietario del predio inicial, del predio matriz, no va a saber o no va a poder identificar de manera correcta cuál es el predio o el área que le queda. Bueno, son pormenores que tenemos actualmente relacionados a nuestro catastro. ¿Qué más podemos identificar con un diagnóstico técnico legal? Los predios sin matriculación,
los parámetros urbanísticos de zonificación y vías, ¿no? Que eso también en realidad son los límites a la propiedad que les comenté con la diapositiva anterior, pero que debemos seguir para poder funcionar como sociedad. Las contingencias legales por cargas y gravámenes, y las limitaciones a la propiedad, ya sea por fajas marginales, por cuerpos de agua, por zonas intangibles, entre otros, ¿no? Voy a parar un rato con las contingencias legales por cargas y gravámenes para darles un par de ejemplos. Teníamos un cliente, tenemos un cliente que para adquirir un predio en el norte del Perú, no en papeles, sino yendo a campo, se da cuenta que por este predio que estaba a punto de adquirir, pasaba una línea de transmisión eléctrica. Línea de transmisión que por el tipo de KB, por el tipo de capacidad energética, necesitaba 25 metros de área de seguridad a cada lado. Haciendo toda la proyección del polígono afectado, del área afectada dentro del predio que quería adquirir, más o menos llegaba a un 50% del área de afectación, o sea, del área afectada. Entonces, ¿vale la pena adquirir esto? Menos mal lo identificó a tiempo, pero con esta información pudo castigar el precio, es decir, bajar el precio de venta, y como es una servidumbre solo por 15 años, al final sopesa, ¿no? Beneficio, costo-beneficio, y dijo, sí, ok, he castigado el precio y me ha costado mucho menos del valor comercial inicial que había considerado, puedo respetar, ¿no? Todas las normas ambientales, de seguridad, de regulatorias relacionadas a ello por 15 años. Y así lo hizo, pero lo logramos identificar. O sea, estas cargas y gravámenes también son necesarias, no solo identificar en campo, sino también analizar qué tipo de afectación o limitaciones a mi derecho de propiedad va a conllevar ello. Otro caso también de cargas y gravámenes. Tenemos actualmente un servicio para una familia que tiene un predio en el centro de Lima. Predio que ha sido calificado como patrimonio nacional. Y, perdón, su audio, señor Lizama, ¿podría apagar su audio? Otro tengo, mira, este dato. Gracias. Predio que ha sido calificado como patrimonio cultural. Hemos tenido que recabar una serie de resoluciones tanto del Ministerio de Cultura como de la municipalidad, porque además de ser calificado como tal, actualmente está considerado como inhabitable, ¿no? Pese a que hay una subdivisión física no regularizada, pero existe, ¿no? Con distintas tiendas en ese inmueble. Entonces, ¿cómo lo llegamos a descubrir? Por un diagnóstico físico legal. ¿Ok? Bien, ¿qué utilidad nos da este diagnóstico? Uno, identificar a tiempo la viabilidad y el retorno de la inversión a realizar. Establecer las estrategias y plazos para el saneamiento físico-legal que queramos realizar, o los procedimientos de adquisición y constitución de derechos viables y efectivos, así como determinar los stakeholders, el mapeo de actores en diversos frentes, que esto ya es un punto más social, pero que también amerita en realidad. Yo creo que dependiendo del tipo de proyecto, si es un proyecto de gran magnitud en el cual se quiere analizar tanto la inversión económica como plazos, equipo y otros, no debería ser un diagnóstico técnico-legal, sino un diagnóstico socio-técnico-legal, que incluya incluso el análisis de aspectos de comunicación, ¿no? Entre otros. Y también nos permite, ¿o para qué? Para optar por búsqueda de sitios alternativos. Con esto, ¿qué quiero decir? Sobre todo en el rubro de telecomunicaciones, existe site acquisition. Si un predio no cumple con los requisitos que yo necesito para poder construir allí mi subestación o la infraestructura que necesite para determinado proyecto, simplemente paso a una siguiente opción, ¿no? Entonces, igual, si con el diagnóstico técnico legal del predio alternativa 1 que me interesa, porque cumple con todos los requisitos, porque me gusta esa zona, porque creo que va a ser útil para el proyecto que necesito,
Pero si no logro, por ejemplo, si sé que no voy a obtener allí mi licencia de funcionamiento o que no voy a obtener el permiso ambiental que necesito, simplemente volteo y empiezo a buscar otros sitios. ¿Ok? Rebobino el tema y hablo un ratito de lo que es el saneamiento físico-legal y el procedimiento de adquisición y concesión de derechos en cuanto a la utilidad, ¿no? El para qué. Y es que no solamente me permite un diagnóstico identificar cuál va a ser el procedimiento o el mejor camino para poder llegar a mi objetivo, sino también me ayuda a identificar qué actos necesito para regularizar la situación del predio o del titular y que me permita continuar en ese procedimiento. Ejemplo, mi proyecto o el área de mi proyecto inmobiliario se superpone a dos comunidades campesinas. De repente la comunidad campesina de Asia. ¿Ok? Y es viable. Compruebo que el inmueble es de la comunidad campesina de Asia. Compruebo que sí me van a dar permisos para construir. Compruebo que no tengo sitios arqueológicos. Compruebo que no hay concesiones mineras, eléctricas, ni nada. Está en perfectas condiciones. Sin embargo, la comunidad campesina de Asia no ha regularizado en los últimos 20 años la inscripción de sus juntas directivas o no ha llevado a cabo asambleas generales extraordinarias que le permitan finalmente inscribir a su junta directiva o actualizar su padrón o modificar su estatuto, porque quizás el estatuto que tienen aún inscrito, el estatuto vigente, no les permite transferir parte de su propiedad. Entonces lo que tengo que hacer primero es, antes de poder adquirir, antes de poder formalizar la adquisición, suscribir la minuta, elevar la escritura pública, inscribirla en registros públicos, etc., antes de ello tengo que regularizar ABC. Igual en el caso del predio. Yo de repente quiero adquirir un predio que está en copropiedad, voy a poner el mismo ejemplo, de dos comunidades campesinas. Y sé que ninguna de las dos comunidades campesinas me quiere vender su espacio. Porque primero, lo que necesitan es desmembrarse o están condicionando la transferencia del área que necesito a que los ayudemos a desmembrarse. Yo sé que sí, cumplo con todo, pero necesito realizar un procedimiento preliminar previo a la adquisición de derechos. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico también nos permite eso. Nos permite analizar la personería jurídica, eso también se da en el caso de personas naturales cuando el titular ya falleció, ¿no? Entonces necesito desarrollar, llevar adelante la asociación intestada, o un tema de poderes, o un tema de curatela, un abanico de acciones que, bueno, a lo largo de los años creo que hemos desarrollado la mayoría. ¿Okay? ¿Cómo hacerlo? Bueno, con todos los ejemplos que les he dado, creo que ya está la revisión documentaria, estudio de títulos es fundamental, y no solamente como estudio de títulos registrales, sino también el estudio de las resoluciones, el recabo de la documentación que encontremos, de las personas que encontremos en campo, de los posesionarios, por ejemplo, las resoluciones directorales de los gobiernos regionales, de las municipalidades, resoluciones del Ministerio de Cultura, toda la documentación que nos permita analizar no solamente lo que existe, sino también cómo puedo regularizarlo, cómo puedo soñarlo para finalmente adquirirlo. ¿Okay? También la consulta de bases gráficas oficiales y definitivamente el procesamiento y análisis técnico legal de resultados. Siguiente, por favor. Ya son las 5. 10 minutos más voy a correr con estas dos diapositivas. Creo que las últimas no va a ser necesario. Bueno, intento correr y ya. Principales herramientas. La visita de campo, levantamiento topográfico es crucial.
no solamente para identificar las condiciones físicas, la geomorfología, las existencias, la accesibilidad al área que me interesa, sino también para ver las sociales, ¿no? Si hay ocupantes, si hay posesionarios, si forman parte de una comunidad campesina, comunidad nativa, si la población rechaza o está a favor del proyecto que quiero desarrollar. Tenemos como cliente a una minera en la zona norte del Perú, que nos contrató para hacer un diagnóstico físico-legal, no nos permitió ir a campo, pero nosotros, siendo diligentes, recabamos igual información con personal en la zona y advertimos que esta población, así como muchas otras poblaciones en nuestro territorio, estaba en contra de la minería y que incluso no eran muy amigables con las mineras, no iban a entrar en diálogo. Entre otras condiciones, ¿no? Que tiene que ver también con lo físico. Un ejemplo rápido, los condominios en Chincha, campestres. Muy bonito, habilitaron, son los condominios preciosos, casas hermosísimas. Pero a pocos kilómetros de allí están los criaderos de pollos. Criaderos de pollos que hacen que a todas estas casas de lujo lleguen moscas, malos olores y en algunas épocas simplemente no se puede habitar allí, por eso mismo. Entonces, las inmobiliarias que llevaron a cabo los proyectos no pudieron mapear esto porque probablemente hicieron un diagnóstico en gabinete, hicieron lo que llamamos estudio de títulos, pero no hicieron el recabo de la información no solo del área, sino la aledaña, que eso únicamente se da con el reconocimiento de campo, la visita de campo, y si se puede, el levantamiento topográfico, aunque son cosas distintas, pero al final también implica ir a campo. ¿Ok? Otras herramientas, las consultas a las entidades públicas, el recabo documentario, que lo hemos mencionado también en líneas anteriores. El acceso está. Cualquier persona puede, incluso ahora de manera virtual, tocarle la puerta a una entidad pública para pedir información de determinada área. Algunas entidades te piden que cumplas con la presentación de unos planos, memorias descriptivas, identificación del área, con distintos parámetros, pero otras no, a otras les basta un croquis, a otras les basta con que les des el PUC, si es que existe el PUC, entre otros, ¿no? Pero por acceso a la información pública, cualquier peruano puede, por la redundancia, acceder a esta información. Y los certificados de búsquedas cadastrales. Aquí hago una pausa, porque no todo es catastro, señores. Lo que tenemos en registros públicos no es un catastro, es una base gráfica, es una base de datos proyectada con información documentaria relacionada al derecho que quiero escribir respecto a un predio. Pero no es un catastro. Un catastro es ir a campo y levantar todo tipo de existencias. Eso es un catastro. Es más, un catastro completo debería también no solamente contemplar información del objeto del predio, sino también de los sujetos, de los aspectos económicos y de los aspectos sociales de estos sujetos propietarios, posesionarios, ocupantes precarios. Eso es un catastro. ¿Quiénes realizan catastro actualmente? Midagri, los gobiernos regionales, y deberían apoyarlos en las municipalidades. Sin embargo, a la fecha eso no se da mucho por una serie de motivos. El principal es el tecnicismo de ello y lo económico, ¿no? ¿Qué más? Ok, y algo que no está acá señalado, pero que desde mi punto de vista es la principal herramienta, es el procesamiento de información. ¿Qué hago yo con mis títulos archivados, con mis resoluciones, con mi CBC, con la respuesta de Propiedad Nacional o Propiedad Descentralizado o Cultura o la Autoridad Nacional de Agua? Cada uno, de manera independiente, no me da el resultado que quiero. Pero si yo junto toda esta información técnica y legal, la proceso, la unifico mediante un sistema de información geográfica
que me dé las pautas para poder definir qué procedimiento va a ser el más efectivo para mi adquisición o para mi saneamiento. Eso es lo más importante. Lo junto, mi análisis jurídico, lo junto con mi análisis técnico y, de ser posible, ojalá a futuro también las empresas nos lleguen a contratar para darles la otra arista, que es el aspecto social. Porque si yo tengo la viabilidad o la posibilidad de adquirir o de llevar adelante un proyecto, porque sé a quiénes les pertenece, sé qué áreas voy a afectar, pero si no sé quiénes van a estar detrás de esto, si es que es una población accesible, si es que es una población que está a favor de los proyectos de inversión, si es una población de repente que ha tenido otras expectativas porque ya años anteriores les han ofrecido tal o cual proyecto o tal o cual compensación, la interacción o todo eso va a interferir de manera positiva o negativa con la interacción con la empresa que ahora quiere desarrollar el proyecto, ya sea proyecto de inversión e incluso los proyectos inmobiliarios. ¿Okay? Jackie, ¿puedes poner el gráfico, por favor? El que les muestro aquí en pantalla corresponde a simplemente la identificación de la titularidad. ¿Ok? Y aquí puedes agrandarlo, ¿se puede? Sí. A ver. Mi polígono es todo lo delimitado tanto en color amarillo como hasta el color azul. ¿Ok? Y todo mi polígono se superpone a dos comunidades campesinas. Hay un área incluso que está con líneas que se sale del Estado peruano, que está dentro de Ecuador. Y hay algunas zonas que están dentro de los 50 kilómetros que no deben ser tocados en frontera para el desarrollo de proyectos por extranjeros. Y así como este gráfico, nosotros proyectamos tanto para identificar superposiciones con cuerpos de agua, superposiciones con sitios arqueológicos, con derechos mineros, derechos eléctricos y con todas las consideraciones que forman parte del diagnóstico, ¿no? Y aquí volvemos al PPT, por favor. Gracias. Estas son algunas de las entidades consultadas, pero no todas. En realidad varían caso por caso. Por ejemplo, aquí no tenemos a DICAPI. Cuando estamos cerca del mar, ya nos ha pasado y tenemos que delimitar o identificar, perdón, la línea de alta marea, tenemos que tocarle la puerta de DICAPI. Aquí también falta CERNAM, falta el Ministerio de Energía y Minas, falta Proviat Nacional y Proviat Descentralizado, la Autoridad Nacional del Agua, la Autoridad Local del Agua. Generalmente no le consultamos a SENASA ni a INIA porque estos están relacionados a temas mucho más puntuales agropecuarios, pero también nos ha tocado en una oportunidad tocarle la puerta, ¿no? Me parece que la pregunta aquí es, Grace, ¿y por qué no tenemos un solo catastro o una sola base gráfica, no? Sí, pues es el ideal, es a lo que aspiramos. No, es difícil porque esto va a implicar un alto costo, porque va a implicar la capacitación de todos los funcionarios que estén a cargo de este catastro, de esta base gráfica, una logística inmensa y sobre todo la interoperabilidad que tendría que haber entre las entidades, ¿no? Que la Superintendencia de Bienes Nacionales, perdón, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la SBN, interactúe de manera correcta con Provías descentralizado. Que estas dos interactúen muy bien y compartan información con el Ministerio de Cultura. Que estas tres, a su vez, le toquen la puerta a ProRural para que actualice también su base gráfica. Ellos hacen catastro, ellos no hacen bases gráficas. Y así a cada uno de los gobiernos regionales. Entonces, ojalá dentro de
algunos años podamos tener una sola, esperaría no base gráfica, o sí una base gráfica, pero cuyo principal insumo sea un catastro continuo. ¿Por qué continuo? Porque esta palabra es clave. La información se desactualiza muy rápidamente. No solo porque los propietarios cambian, sino porque los predios se subdividen, se independizan, cambian de actividad, se constituyen derechos respecto a ellos. Entonces, tiene que existir un catastro continuo. Catastro que en otros países está a cargo de las municipalidades o de los gobiernos locales. Y que hay este match con las notarías para que sean las notarías quienes actúen como lo que acá tenemos en registros públicos, ¿no? Y toda esta información en notarías, que también sería una exigencia que todo pase a escritura pública, actualmente no es una exigencia para poder transferir un derecho de propiedad para una compra-venta, elevar la escritura pública. O sea, basta que firmemos una minuta, un contrato entre partes y ya está dada la compra-venta. En otros países no, hay una exigencia que esto se haga por vía notarial y que el notario a su vez alimente los registros de las municipalidades o de los gobiernos locales para que la información sea actualizada constantemente. Y además de eso, hay cuadrillas especializadas que se encargan de ir a campo y verificar la existencia o la inexistencia de algo que en su oportunidad estaba ahí. Entonces, ojalá algún día, aunque eso nos va a quitar el trabajo, pero hay que apoyar al país, hay que trabajar por él, así que ojalá pronto lo tengamos. Bien, yo creo que las últimas diapositivas son un resumen de lo que ya hemos conversado el día de hoy. Supongo, creo, Jackie, que tú los compartes con todos los oyentes. Sí, correcto. ¿No? Y ya me he excedido un poco, discúlpenme. Este tema ahora muchísimo más. Podríamos conversar de diagnóstico para el sector agrícola, diagnóstico para el sector minero, y a futuro definitivamente vamos a hacer algo, pero enfocado en saneamiento físico-legal. ¿No? Te agradecemos, Grace. Sí, eso, te agradecemos por el webinar, en realidad. Quiero una vez reiterarles y recordarles a todos los participantes de que cualquier consulta o duda adicional, los invito a que nos puedan escribir, ya sea a nuestras redes o a nuestro correo. Nosotros estaremos igual enviándoles un correo con las diapositivas, el video del webinar por los que se perdieron, y pues también vamos a invitarlos a que puedan llenar un feedback sobre este webinar para saber cómo les ha ido. Mira, una vez más te agradecemos, Grace, por este webinar, y pues les invitamos para nuestros próximos webinars del mes de abril. Gracias, Jackie. Gracias a todos y cuídense mucho. Usen mascarilla, lávense las manos, por favor. Cuiden a sus familias. Hasta la próxima. Gracias.